buenos días, Buenos días, señoría. profesor. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Ahí está. Muy buenos días con todos, muchachos. Buenos días. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, jóvenes. El día de hoy en primer lugar voy a presentarme. Soy el profesor Wilber Moreno. Me parece que ya habíamos trabajado juntos en una clase anterior. Me voy a encargar del curso de razonamiento verbal. El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar un tema de comprensión de lectura. El tema que vamos a realizar es el tema de la compatibilidad y la incompatibilidad. La compatibilidad y la incompatibilidad. Muy bien. Es uno de los muchos temas que se ven en la comprensión de lectura. En la comprensión de lectura. Muy bien, jóvenes, para desarrollar el tema correspondiente, voy a compartirte unas diapositivas en las cuales vamos a tener la teoría y algunos ejemplos, y luego vamos a desarrollar los ejercicios presentes en el material que se te ha entregado. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos, vamos a comenzar de una vez. Voy a compartirte las diapositivas. Ahí está. Dame unos segundos. A ver, jovencitos. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Muy bien, jóvenes. Pueden ver el material, ¿no? Confírmenme. Sí, profe, se puede ver. Ya está, perfecto. Muy bien, jovencitos. A ver, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la compatibilidad e incompatibilidad. Es un tema muy importante en el curso de razonamiento verbal. Ya, es un tema básico en el tema de razonamiento verbal. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar este tema correspondiente. Ahí está. Muy bien, jovencitos. En primer lugar, vamos a revisar la etimología de la palabra compatible. Jóvenes, el término compatible proviene de dos voces latinas, de dos palabras latinas. Con, por un lado, y patior, por otro lado. Con, por un lado, y patior, por otro lado. Con significa conjuntamente y patior significa sufrir, tolerar, soportar. Entonces, el sentido inicial de la palabra compatible aludía a las personas o cosas que pueden tolerarse mutuamente, que pueden soportarse juntas. Jovencitos, es por esa razón que nosotros decimos, ¿no? Cuando vemos a una pareja de enamorados, ¿no? Que tienen años juntos y aparentemente no tienen muchas dificultades, todo va bien, decimos que esa pareja son
compatibles, ¿no? Son compatibles. Es decir, tienen una visión del mundo semejante. En cambio, cuando vemos que una pareja se está peleando constantemente o se separan después de alguna discusión, decimos que son incompatibles. Es decir, que tienen posiciones antagónicas, ¿no? Que tienen puntos de vista distintos. Muy bien. El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar entonces la compatibilidad y la incompatibilidad en comprensión de lectura. Muy bien. Jóvenes, tutor, una consulta. Canepa Coragua corresponde al aula, ¿debo admitirlo? ¿Tutor? ¿Se encuentra? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí lo admito. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Me respondió el tutor o me respondieron ustedes, muchachos? Yo, profe, A ya. ver, Ya, jovencito. no se preocupe. Ahí está. Tutor, una consulta más. Para que... Sí, profe, lo escucho. la pregunta es, sí, la clase termina 12 en punto, ¿no? Sí, profe. 10 minutos o 15 minutos antes, profe, ya usted lo va a considerar Para las el preguntas. formulario, profe, exacto. Ah, ya, correcto. Ya está. Para medir mi tiempo. Muy bien, ahora sí, jovencitos. Vamos a continuar. Muy bien. A ver, jóvenes. Cuando hablamos de compatibilidad en el curso de razonamiento verbal, cuando hablamos de compatibilidad en comprensión de lectura, nos referimos a lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una oración cuyo contenido es coherente, es consistente con el contenido de un texto, decimos que esa oración es compatible. Repito, si yo tengo una oración cuyo contenido es coherente, se condice, es consistente con el contenido de un texto, yo digo que esa oración es compatible con el texto. En otros términos, la palabra compatible es sinónimo de verdadero. Jóvenes, si yo veo que el contenido de una oración es verdadero con respecto al contenido de un texto, entonces digo que esa oración es compatible. Compatible, entonces, es lo mismo que decir verdadero. Compatible y verdadero son sinónimos. Así de sencillo es. Ahora, jóvenes, vamos a tener dos tipos de compatibilidad. Vamos a tener la compatibilidad literal, por un lado, y vamos a tener la compatibilidad inferencial, por otro lado. ¿Está bien? Es sencillo. A ver, la compatibilidad literal. Los enunciados compatibles son consistentes con el texto, debido a que son aseveraciones planteadas en la lectura. Este tipo de pregunta, en principio, busca que el alumno sea capaz de advertir las ideas que se condicen o son acordes con el desarrollo textual en distintos niveles, ya que los enunciados compatibles pueden corresponderse con la idea principal o las ideas secundarias. A ver, jovencitos, en términos sencillos.
Vamos a decir que el contenido de una oración es compatible de forma literal con un texto cuando este contenido se condice, es coherente, es verdadero con un contenido expresado en el texto de forma clara, de forma evidente, de forma notoria. Muy bien. Repito, si yo tengo una oración cuyo contenido es verdadero con respecto a lo que se expresa de forma clara, de forma evidente en un texto, entonces yo digo que hay una compatibilidad literal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, existe también la llamada compatibilidad inferencial. La compatibilidad inferencial. ¿A qué hace referencia esta expresión? La compatibilidad inferencial se define como aquel marco de información que se desprende del texto a partir de las premisas concretas que éste plantea. En tal sentido, se busca que el alumno supere el marco de ideas literales y se permita reconstruir información adicional con base en lo textual. Es decir, el discente, el alumno, debe sustentarse en el desarrollo del texto para definir la plausibilidad, la probabilidad de la información concordante que se desprende del texto. A ver, jovencitos, en términos sencillos. Cuando yo tengo una oración cuyo contenido se condice, es verdadero, con una información que yo infiero de un texto, entonces digo que hay compatibilidad inferencial. Repito, si yo tengo una oración cuyo contenido es verdadero con respecto a una información que yo voy a inferir de un texto, entonces digo que hay compatibilidad inferencial. Entonces, jóvenes, la compatibilidad se va a dar en dos planos. Se va a dar en la información literal, explícita en el texto, y también se va a dar en aquella información que se encuentra oculta, pero que nosotros podemos inferir a partir de la lectura. Por eso hablamos de compatibilidad literal y de compatibilidad inferencial. Muy bien. Ahora, si hay compatibilidad literal y hay compatibilidad inferencial, vamos a encontrar también estos dos tipos de planos en la incompatibilidad. Muy bien, vamos a tener entonces la incompatibilidad literal y vamos a tener la incompatibilidad inferencial. Muy bien, jovencitos. En cuanto a la incompatibilidad literal, decimos lo siguiente. Un enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice o falso con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado del texto. Jovencitos, si yo tengo una oración cuyo contenido no se condice, no es coherente
es falso, contradice al contenido del texto, entonces yo digo que es una oración incompatible. Jóvenes, la oración incompatible es la que contradice a una información del texto. Cuando hablamos de incompatibilidad literal, el contenido de esta oración va a contradecir una información que se encuentra en el texto expresada de forma clara, de forma evidente, de forma notoria, de forma visible. Muy bien, repito. Decimos que hay incompatibilidad literal cuando vamos a tener una oración cuyo contenido va a contradecir a una información que se encuentra expresada en el texto de forma clara, de forma notoria, de forma visible. Muy bien. Perfecto. Ahora, jovencitos, si compatible era sinónimo de verdadero, lógicamente incompatible es sinónimo de falso. ¿Ya? No te olvides. La oración compatible es la oración verdadera y la oración incompatible es la oración falsa. Es decir, la oración que va a contradecir al texto. Muy bien, jovencitos. En cuanto a la incompatibilidad inferencial, decimos lo siguiente. Se presenta cuando el enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice, es falso, es contradictorio con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado o de una consecuencia que se infiera válidamente de él, es decir, de una proposición o afirmación no literal. En términos sencillos, jovencitos, si nosotros tenemos una oración cuyo contenido contradice una información que hemos inferido de un texto, decimos que hay incompatibilidad inferencial. Reitero, si tenemos una oración cuyo contenido contradice un dato que hemos inferido de un texto, decimos que hay una incompatibilidad inferencial. La incompatibilidad también se da en dos planos, en la información explícita en el texto y también en la información que se encuentra oculta en el texto, es decir, en la información implícita en el texto. ¿Está bien? Perfecto. No es complicado, es sencillo. A ver, aquí está resumido. Compatibilidad e incompatibilidad en comprensión de lectura. Fíjate, una idea es compatible porque guarda consistencia con el texto, ya sea con alguna idea expresa, la compatibilidad literal, o alguna inferencia válida de él, la compatibilidad inferencial. Una idea incompatible constituye una negación de alguna idea expresa del texto o de una idea que se infiera válidamente de él. Es decir, una incompatibilidad literal o una incompatibilidad inferencial.
¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Es sencillo, es fácil. Jóvenes, si tú tienes una oración cuyo contenido se corresponde ya sea con una información expresa en un texto o con una información que tú vas a inferir de un texto, decimos que existe la compatibilidad. En cambio, si tú tienes una oración cuyo contenido contradice una información literal del texto, o en todo caso, contradice una información que hemos inferido del texto, entonces estamos hablando de incompatibilidad. ¿Está bien? Entonces, la compatibilidad y la incompatibilidad se va a dar ya sea en la información literal de un texto y también en aquella información que está oculta en el texto, que nosotros vamos a inferir. Es más fácil darse cuenta cuando hay compatibilidad o incompatibilidad en una información literal, ¿no? Y es un poquito más complicado darse cuenta cuando hay compatibilidad o incompatibilidad de una idea que debemos inferir del texto. Solamente tenemos que tener mucha mayor atención para darnos cuenta. Muy bien. Ahora, jovencitos, por si acaso. Cuando te preguntan por la incompatibilidad, ¿no? Te van a decir, marque la oración incompatible con el texto. Cuando te pregunten por la incompatibilidad, te están preguntando por la oración que contradice al texto, ya sea de una información literal o de un dato que está implícito en el texto. ¿Está bien? Es decir, tú vas a buscar aquella oración que exprese lo opuesto a lo que sostiene el texto. En el caso, jóvenes, de que tú no encuentres la oración que contradiga al texto, solamente en ese caso vas a marcar como oración incompatible aquella oración cuyo contenido no se encuentre en el texto. Solamente en ese caso. Repito, si tú al buscar la oración que contradiga al texto entre las alternativas y no está presente ahí, vas a buscar como oración incompatible aquella oración cuyo contenido no se encuentre en el texto. Solamente en ese caso. Pero siempre vas a buscar la oración que contradiga el texto. Profesor, ¿y si yo en una pregunta tengo una oración que contradice al texto y tengo otra oración cuyo contenido no se encuentra en el texto, ¿cuál marco? Vas a darle preferencia a la oración que contradice al texto. ¿Está bien? Porque la incompatibilidad hace referencia a la oración que expresa lo opuesto al texto. ¿Está bien? Muy bien, jovencitos. Ahora, jovencitos, muchas veces en las preguntas de comprensión de lectura sobre la compatibilidad y la incompatibilidad, no te van a poner estas palabras, ¿no? O sea, no siempre te van a decir, marque la oración compatible con el texto. Te pueden poner expresiones análogas, es decir, te pueden preguntar de otra manera. Si te dicen, por ejemplo, marque la oración que se condice con el texto, marque la oración que es congruente con el texto, marque la oración que es coherente con el texto.
Marque la oración que es concordante con el texto. Marque la oración que es convergente con el texto. Marque la oración que es verdadero respecto al texto. Marque la oración que resulta ser correcta con el texto. Marque la oración que se asocia con el texto. Todas estas formas de preguntar y otras más se refieren a la compatibilidad. Te están preguntando por la oración compatible. ¿Está bien? Simplemente te están preguntando con otras expresiones. No vayas a creer que son otro tipo de preguntas, no, se refieren a las preguntas de compatibilidad. Claro, marque la oración que se corresponda con el texto. Se refieren a la oración compatible. Muy bien. En cuanto a la incompatibilidad, algo parecido va a suceder, ¿no? Si te preguntan de la siguiente manera, no se condice con el texto, es incongruente con el texto, es incoherente con el texto, es discordante con el texto, es divergente con el texto, resulta falso sostener, resulta falso afirmar de acuerdo al texto, se disocia del texto, marque la oración que contradice al texto. Todas estas formas de preguntar y algunas más corresponden a la incompatibilidad. A la incompatibilidad. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Es un tema sencillo, jovencitos. No es complicado. Cuando te preguntan por la oración compatible, es la oración cuyo contenido es verdadero con respecto al texto. Cuando te preguntan por la oración incompatible, te están preguntando por la oración cuyo contenido es falso con respecto al contenido del texto. Así de sencillo es. Muy bien. Ahora, jovencitos, vamos a leer el siguiente texto y vamos a poner y vamos a averiguar si algunas afirmaciones son compatibles o incompatibles con el texto. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver. Necesito un voluntario que me lea este texto, por favor. Un voluntario o una voluntaria que me lea este texto. Pónganlo aquí en el chat. Un A ver, voluntario. profesor. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es A tu ver, nombre? disculpe. Jara Cruz. Jara. Sí, Jara Cruz. Jara Cruz. Muy bien. Lee, por favor, el texto que tenemos aquí en la diapositiva. Al igual que un termitero, el Earth's Gate está ventilado, refrigerado y confeccionado por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el inferior. El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones. La masa del edificio lo calienta o le enfría en función de cuál está más caliente. El hormigón de la estructura o el aire. Ventilación del Earthgate cuesta una décima parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Tal como lo descubrieron los propietarios del ES, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio, ahorró 3.5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Muy bien, Jara. Gracias por la lectura.
En este texto, jovencitos, se nos está hablando de un edificio, el Eastgate, que tiene un diseño particular, un diseño novedoso, lo cual permite, dice en esta primera parte, que el edificio esté ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. Este edificio, dice el texto, se asemeja a un termitero por esta capacidad que tiene. Ahora, este diseño exclusivo de este edificio ha ayudado a que consuma 35% menos energía que 6 edificios convencionales. Voy a leer esta parte final. Dice, tal como lo descubrieron los propietarios del Eastgate, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio, ahorraron 3,5 millones de gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Es decir, gracias a tener este diseño, este edificio ha permitido que se ahorre mucho en gastos energéticos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer, jovencitos? Vamos a poner si estas oraciones son compatibles o incompatibles con el texto que hemos leído. Es decir, vamos a poner si estas oraciones son verdaderas o falsas con respecto a lo que hemos leído. Facilito. Tú me vas a ayudar. El edificio tiene un diseño poco convencional, C o I. El edificio tiene un diseño poco convencional, es decir, es un diseño especial el que tiene este edificio. La C, la C, la C, me dicen. Claro, este edificio tiene un diseño exclusivo, dice, ¿no? Perfecto. Tiene un diseño poco convencional. Esta oración es compatible. Así de fácil es. Socialmente, este edificio está diseñado solo para billonarios, o sea, para personas muy ricas. Esto es y así es incompatible. No está diseñado solamente para personas billonarias, sino para personas de clase media, por ejemplo. Para personas con menos recursos que personas billonarias nada más, ¿no? La 3. Permite una interesante comparación con un termitero. Esto es C o I. ¿Compatible o incompatible? ¿Verdadero o falso? ¿Permite una interesante comparación con un termitero? Sí. ¿Verdadero? ¿Compatible? Así comienza el texto. ¿Correcto? En conclusión, la obra resultó muy onerosa, muy costosa. En conclusión, la obra resultó muy costosa. Se hoy. Y, y, muy bien. Resultó más bien todo lo contrario, ¿no? Las personas ahorran dinero, no resultó costoso. Frente a otros edificios, este edificio ahorra más. G como G. C, C, C. Compatible. Claro, compatible, verdadero.
El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire. C o I, ¿verdadero o falso? La I me dicen I. Muy bien, es incompatible, es falso. El hormigón del edificio no es siempre más caliente que el aire. Depende, ¿no? Se adapta de acuerdo a la función que deba cumplir. Si debe aislar o si debe proporcionar calor. Muy bien, es incompatible. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. Incompatible. Falso. El uso eficiente de la energía no demanda gastos elevados. Ahorra en gastos de energía, por ejemplo. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro, es decir, se pierde en el primer quinquenio, en los primeros 5 años. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro. Esto es falso también. Es incompatible. Muy bien, esta oración contradice el texto. Los edificios convencionales consumen mucha más energía. O sea, los otros edificios, los convencionales, consumen mucha más energía. La C, me dice Chávez. Castro también. Muy bien, claro. Los otros edificios consumen mucha más energía. Este, como tiene un diseño particular, ¿no? Novedoso, semejante a un termitero, exclusivo, dice el texto, consume menos energía. 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Es compatible o incompatible? 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño. Es incompatible. 3,5 millones eran los gastos, ¿no? Que diga, era el ahorro que había logrado este diseño. Es incompatible. Muy bien, fíjate que es facilito. La oración compatible es la oración que es verdadera con respecto al texto. La oración incompatible es la oración que es falsa con respecto al texto. Muy bien. Correcto. Vamos a leer este segundo texto, ¿ya? Y vamos a responder, vamos a colocar si las oraciones son compatibles o incompatibles. Muy bien, necesito otro voluntario o voluntaria que me lea este texto, por favor. Voluntario o voluntaria que me lea el texto. ¿Quién es el voluntario o la voluntaria? Si no hay voluntario o voluntaria, voy a elegir. Yo todavía Profesor. no. Ahí está. Ya. Muy bien. Dice, el concepto del trabajo de orientación sexual como instrumento preventivo contra el SIDA, el embarazo precoz, el aborto y las enfermedades de transmisión sexual está pasando por innumerables transformaciones. Debemos tener claro que la sexualidad es parte tan integrante del niño como cualquier otra y merece atención en la medida necesaria. Los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida, así como se le aclara al que debe cruzar la calle mirando a ambos lados. Es fundamental que aprenda a comprender sus sentimientos en general, incluso los de la sexualidad.
La falta de conocimiento y lo que no se dice también generan fantasías y angustias. Entonces, lo importante es que el orientador abra espacio para las dudas y responda a aquello que le preguntan. La edad ideal para la orientación sexual no existe. Incluso en el contexto religioso y en otros espacios, esta orientación debe ocurrir desde siempre, y en casa también. Pero cuando es solicitada, no cometamos el error de parar la actividad del día y decir, vamos a hablar de sexo. Esto lleva inevitablemente al fracaso, a la vergüenza, a los excesos. En resumen, la edad ideal es aquella en la que se presenta la inquietud, y cuanto más contextualizado, cuanto menos reflectores se dirijan al sexo, es mejor. El sexo no es una dimensión aparte de la existencia, es una más, con sus importancias y dificultades. Muy bien, señorita, gracias por la lectura. Jóvenes, en este texto se nos está diciendo lo siguiente, ¿no? Al principio se nos dice que el trabajo de orientación sexual está pasando por innumerables transformaciones. Se nos dice que la sexualidad es una parte más de la vida del ser humano. O sea, no tenemos que tratarlo como algo especial o como algo muy diferente al resto de actividades que realizamos los seres humanos. Se nos dice en el texto que incluso los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida. Y que se les tiene que hablar de sexualidad como cuando alguien le hace una recomendación a los niños de que se cuiden, ¿no? Al cruzar una calle, de que tiene que mirar a ambos lados. En la parte final del texto se nos dice que se debe de hablar de sexualidad con el niño, con el adolescente, cuando surja la inquietud, ¿no? Cuando el niño de pronto hace una pregunta, ¿no? Pero se le debe hablar con naturalidad. No se tienen que parar todas las actividades y sentarse y decir, ya, ahora vamos a hablar de sexo, porque eso, según el texto, dice, lleva inevitablemente al fracaso, a la vergüenza y a los excesos. Dice la parte final, en resumen, la edad ideal es aquella en la que se presenta la inquietud, y cuanto más contextualizado, cuanto menos reflectores se dirijan al sexo, es mejor. El sexo no es una dimensión aparte de la existencia, es una más con sus importancias y dificultades. Muy bien, jovencitos. Es un texto fácil de entender. Ahora vamos a poner si estas oraciones son compatibles o incompatibles. Ustedes me van a ayudar. Dice aquí, se debe esperar que su niño sea adolescente para hablarle sobre sexualidad. ¿Verdadero o falso? ¿Incompatible? Muy bien, es incompatible, es falso. Se tiene que hablar de sexualidad cuando haya la inquietud, dice, ¿no? Si el niño pregunta a los 4 años se le responde. Si pregunta más tarde, ¿no? Más tarde se le responde. El niño con imaginación y madurez supera sus temores sobre la sexualidad. Esto es C o I. El niño con imaginación y madurez supera sus temores sobre la sexualidad. Me dicen incompatible, incompatible. Muy bien. Claro, en primer lugar, un niño no puede tener madurez, pues es un niño, ¿no? Y en el texto se nos dice que se le tiene que despejar las dudas, ¿no? Muy bien, incompatible. En casa existen momentos adecuados, momentos
propicios para la enseñanza de la sexualidad? ¿Incompatible o compatible? Me dicen incompatible. A ver. Muy bien, es incompatible. No hay, se dice que, en el texto dice que se debe hablar sobre sexualidad cuando surja la pregunta, ¿no? O sea, no hay un momento específico para tocar el tema, sino cuando surge el momento. Puede ser en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Es incompatible. Frente a la vida, el niño ignora los impulsos cargados de sexualidad. ¿Compatible o incompatible? Incompatible también, me dice Ramos. Incompatible, incompatible. Muy bien, es incompatible. En el texto nos decía que el niño tenía, tenía ideas sobre la sexualidad desde muy pequeño, ¿no? O sea, los niños también tienen impulsos cargados de sexualidad. Eso es lo que afirma el texto. Entonces, esto es incompatible. En la 5, cuando exista inquietud infantil sobre la sexualidad, ¿se debe brindar la atención más adecuada? Esto es compatible. Ahí está. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Perfecto. Muy bien, jóvenes. A continuación vamos a desarrollar ya los ejercicios de tu práctica. Voy a dejar de compartir la diapositiva y voy a compartirte el PDF. Voy a compartirte el PDF. Un momentito. Aquí está. Muy bien. Ahí está. ¿Pueden ver el material, no, muchachos? Confírmenme. Profe, Ya está, perfecto. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a desarrollar las preguntas. Muy bien, muy bien. Vamos a leer los textos y vamos a responder las preguntas sobre ellos. ¿Está bien? Las preguntas sobre ellos. Voy a leer el primer texto y luego ustedes me ayudan con los siguientes. A ver, jovencitos. El lenguaje ha sido estudiado de manera intensa y productiva durante 2500 años, pero no hay una respuesta clara a la pregunta de qué es el lenguaje. Podríamos preguntarnos simplemente hasta qué punto es importante llenar este vacío. Para el estudio de cualquier aspecto del lenguaje, la respuesta debería ser clara. Únicamente en la medida en que exista una respuesta a esta pregunta, al menos tácita, será posible proseguir con el análisis de cuestiones trascendentes sobre el lenguaje, sobre las que se encuentran las relativas a su adquisición y su uso, su origen, el cambio del lenguaje, la diversidad y las características comunes, el lenguaje en la sociedad, los mecanismos internos que ponen en marcha el sistema,
tanto el propio sistema cognitivo como sus diversos usos, tareas distintas, aunque relacionadas. Ningún biólogo propondría una explicación del desarrollo o la evolución del ojo, por ejemplo, sin explicarnos algo bastante definido de lo que es un ojo. Y la misma perogrullada es aplicable a las investigaciones sobre el lenguaje, o debería serlo. Curiosamente, por lo general, no es así como se han planteado las preguntas sobre este como objeto de estudio. Muy bien, jovencitos, aquí tenemos un texto fácil de entender, es un texto breve también. En este texto se nos dice que el lenguaje, a pesar de ser un objeto de estudio que tiene 2500 años de antigüedad, hasta ahora no se sabe, no hay una respuesta convincente sobre lo que es el lenguaje. El autor del texto, Chomsky, nos dice que lo primero que tendríamos que hacer antes de desarrollar teorías o explicaciones sobre el lenguaje sería básicamente definir lo que es el lenguaje. Y eso no ocurre. En la parte final del texto dice, ningún biólogo propondría una explicación del desarrollo o la evolución del ojo sin explicarnos algo bastante definido de lo que es un ojo. Y la misma perogrullada es aplicable a las investigaciones sobre el lenguaje, o debería serlo. Muy bien, aquí tenemos este texto. A continuación vamos a responder las preguntas sobre él. La primera pregunta, tú me vas a ayudar. Dice, responda sobre la intención principal del autor. ¿Cuál sería la principal intención del autor? ¿Es consistente con las apreciaciones evolutivas de los biólogos sobre el cuerpo? ¿Precisa la determinación del periodo que han tardado en el estudio del lenguaje? ¿Implica la existencia de precisión en cuanto a la detección del objeto de estudio? Consiste en exponer la necesidad de responder al desafío de definir el lenguaje. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A ver, me dicen la D. Quispe me dice la D, Hanhachi la D. La D, la D, la D, hay consenso con la D. Muy bien, jovencitos, la D es la respuesta. Consiste en exponer la necesidad de responder al desafío de definir el lenguaje. Primero se debe definir el lenguaje para luego tratar más asuntos sobre este tema, dice Chomsky. Muy bien. Pregunta 2. Ajá, aquí tenemos la pregunta sobre la compatibilidad. Respecto de las indagaciones sobre el lenguaje humano, ¿es compatible afirmar que? ¿Cuál de estas oraciones es compatible, es verdadera, se corresponde con respecto a las indagaciones sobre el lenguaje humano? Dice, aún carecen de una respuesta satisfactoria a la pregunta respecto de qué es. Han propuesto equivalencias sobre las lenguas y los sistemas de tipo mental. Determinaron los mecanismos internos que ponen en marcha las lenguas. Analizan de forma trascendente aspectos como el uso social de las lenguas.
¿Cuál será la respuesta, muchachos, señoritas? A ver, a ver, a ver. Me dicen la A. La A, la A, la A. Muy bien, aquí la respuesta es la A. ¿Cuál es la oración compatible? Aún carecen de una respuesta satisfactoria a la pregunta respecto de qué es. No hay una definición satisfactoria sobre lo que es el lenguaje, jóvenes, hasta el día de hoy. Cosa curiosa. Muy bien, continuamos. Pregunta 3. De forma consistente con el texto, es compatible afirmar que la respuesta al desafío de qué es el lenguaje, ¿cuál será aquí la respuesta? Compatible, ¿no? Se debe equipararse a respuestas sólidas en el campo de la física y la matemática. Es un gran misterio, pues los aspectos endógenos, internos del cerebro son inescrutables, son inaveriguables. Es idóneo para enfocarse en su evolución. Después, este es el fin último del estudio. Permitirá proseguir con el análisis de cuestiones diversas e importantes sobre este. ¿Cuál es la respuesta? La D, la D, la D, me dicen, de forma compatible con el texto, es consistente afirmar que la respuesta al desafío de que es el lenguaje, la D, permitirá proseguir con el análisis de cuestiones diversas y relevantes sobre esto. O sea, primero tenemos que saber lo que es el lenguaje para luego seguir indagando sobre más asuntos sobre él. La D. Muy bien jóvenes, muy bien señoritas. Continuamos. Ajá, texto 2. A ver, un voluntario o una voluntaria que me lea este texto, por favor. No los puedo ver. Un voluntario o una voluntaria, o si no, yo voy a elegir a alguno de ustedes. ¿Quién quiere participar, jovencitos? Yo, profesor. Ya está. ¿Ya? ¿Ledesma? Sí, sí. Ya está, no puedo verlos a todos. A ver, Ledesma, por favor, lee el texto. Ya, profesor. La negación de la naturaleza humana no solo ha enrarecido el mundo de la crítica de los intelectuales, sino que también ha perjudicado la vida de las personas corrientes. La teoría de que los hijos pueden ser moldeados por sus padres, como se moldea la arcilla, ha propiciado unos regímenes educativos artificiales y a veces crueles. Ha distorsionado las posibilidades con que cuentan las madres cuando tratan de equilibrar su vida y ha multiplicado la ansiedad de aquellos progenitores cuyos hijos no se han convertido en lo que esperaban. La creencia de que los gustos humanos no son más que preferencias culturales reversibles ha llevado a los planificadores sociales a impedir que la gente disfrute la ornamentación de la luz natural y de la escala humana, y ha forzado a millones de personas a vivir en grises cajas de cemento. La idea romántica de que todo mal es un producto de la sociedad ha justificado la puesta en libertad de psicópatas peligrosos que de inmediato asesinaron a personas inocentes, y la convicción de que ciertos proyectos masivos de ingeniería social podrían remodelar la humanidad. Ha llevado a algunas de las mayores atrocidades de la historia. Pinker, S. 2003, La tabla de raza, la negación moderna de la naturaleza humana, Barcelona, Paidós, texto editado por PP 7-8. Punto. Ahí está. Gracias. Muy bien, jovencito. Perfecto. Ledesma. Muy bien, jóvenes. Es importante que ustedes participen, ¿no? Para que no sea un monólogo, sino que ustedes también estén atentos a lo que estamos avanzando. Jóvenes, en el texto se nos menciona las
consecuencias de la negación de la naturaleza humana. En la parte inicial del texto tenemos lo más importante, ¿no? Dice, la negación de la naturaleza humana no solo ha enrarecido el mundo de la crítica y de los intelectuales, sino que también ha perjudicado la vida de las personas corrientes. Y luego se nos señala muchas consecuencias negativas sobre la negación de lo que es un ser humano. Por ejemplo, dice, una de estas consecuencias negativas, la idea romántica de que todo mal es un producto de la sociedad ha justificado la puesta en libertad de psicópatas peligrosos que de inmediato asesinaron a personas inocentes. Acá inferimos una idea, ¿no? Inferimos que la psicopatía no se produce solamente por la sociedad, sino que es innato. Algunas personas, por una cuestión biológica, nacen ya con este problema psicológico, ¿no? Dice aquí, la idea romántica de que todo mal es producido por la sociedad, esto es una idea errada, una idea que niega la naturaleza humana, ha justificado la puesta en libertad de psicópatas que de inmediato asesinaron a personas inocentes. Muy bien. A ver, jovencitos, primera pregunta. Sobre el ideal romántico de que la maldad, justamente, es un producto social, es compatible sostener qué. Es compatible sostener qué. Permitió atender a peligrosos asesinos con psicopatía para curar sus fobias. Ha devenido en diversos experimentos de cambios de personalidad criminales. Ocasionó que enfermos mentales fueran liberados y asesinen gente inocente. Es atingente con la consideración de que lo genético define nuestra conducta. La pregunta es sobre el ideal romántico de que la maldad es un producto social, ¿es compatible sostener qué? La C, la C, la C. Jóvenes, aquí inferimos una idea, ¿no? Inferimos la idea de que la maldad no solamente es un producto de la sociedad. Los seres humanos tenemos un componente biológico de maldad. La maldad viene con el nacimiento, o por lo menos una parte de la maldad viene con el nacimiento. Eso es lo que sostiene el autor del texto, ¿no? Eso es lo que sostiene el autor del texto. Puede ser algo discutible, ¿no? Muy bien, entonces aquí la respuesta es la C. Sobre el ideal romántico de que la maldad es un producto social, es compatible sostener que ocasionó que enfermos mentales fueron liberados, los psicópatas, y asesinen gente inocente. Perfecto. En la número 2, sobre la negación de la naturaleza humana, es compatible afirmar ¿qué cosa? ¿Cuál es verdadero con respecto a la negación de la naturaleza humana? Ha sido ciertamente proficua, abundante en la vida cotidiana de muchas personas comunes. Esta se manifiesta en teorías sobre el amoldamiento de los hijos por los padres. Ocasionó que los enfermos mentales peligrosos se curen de sus taras sociales. Generó el desplazamiento de la carga cultural que determina nuestra conducta. ¿Cuál será aquí la respuesta?
sobre la negación de la naturaleza humana, es compatible afirmar que. La B, me dicen por aquí. La B, me dice Chávez también. ¿Concuerdan con sus compañeros o compañeras? ¿Cuál será la respuesta? En el texto nos dice, ¿no?, que la creencia errónea de que los seres humanos son moldeables como arcilla hacen que algunos padres quieran que sus hijos elijan, por ejemplo, algunas profesiones, ¿no? Pero esto lo que trae es que los hijos a veces se rebelen porque no son pues como una plastilina que se puedan moldear, ¿no? Tienen algunas ideas propias que vienen con el nacimiento. Y esto también provoca que los padres se decepcionen muchas veces, ¿no? Muy bien, aquí la respuesta es la B. Muy bien. Sobre la negación de la naturaleza humana, es compatible afirmar que ésta se manifiesta en teoría sobre el amoldamiento de los hijos por los padres. B de barco. Y esto no se puede dar, ¿no? A un ser humano no se puede amoldar como si fuese hecho de plastilina. Bien, B de barco. Perfecto. En la 3. Es compatible con el texto afirmar que muchas veces los padres se frustran al evidenciar que sus hijos carecen del potencial que ellos esperaban, porque, justamente de lo que hablábamos, el desequilibrio generado por la enseñanza es el camino seguro hacia el éxito. La naturaleza humana debe ser repensada con base en criterios socioculturales. Los factores biológicos determinan la manipulación de la conducta de los niños. La negación de la naturaleza humana ha desvirtuado la diversidad de aptitudes. ¿Cuál será aquí la respuesta? En la 3, la C, la C, la D, ¿cuál será la respuesta? La D, la C, ¿cuál será? Aquí la respuesta, jovencitos, es la D. D de dedito. Pregunta, ¿no? ¿Es compatible con el texto afirmar que muchas veces los padres se frustran, ¿no?, se decepcionan al evidenciar que sus hijos carecen del potencial que ellos esperan? Porque la negación de la naturaleza humana ha desvirtuado la diversidad de aptitudes. Claro, al creer que los seres humanos son como plastilina, entonces yo educo a un niño para que sea médico, yo educo a otro niño para que sea carpintero, a otro niño para que sea ingeniero. Y no es así, porque las personas tienen de por sí, ¿no?, genéticamente algunas aptitudes que los predisponen a ciertas habilidades, a ciertas capacidades. Así muchos de ustedes, pues, tienen predisposición para las ciencias, otros tienen predisposición para las letras, otros tienen predisposición para los números. Imagínate, pues, que tú, que eres muy hábil en escribir cuentos o novelas, quieran tus padres que seas matemático, y eso no se va a poder dar, pues, ¿no? Va a haber ahí va a haber una divergencia. Entonces aquí la respuesta es la D.
Dice, es compatible con el texto afirmar que muchas veces los padres se frustran al evidenciar que sus hijos carecen del potencial que ellos esperaban porque la negación de la naturaleza humana ha desvirtuado la diversidad de aptitudes. Es decir, que la negación de la naturaleza humana cree que no hay diversas aptitudes en los seres humanos, que a todos se les puede amoldar, y eso no es cierto. Muy bien, según el texto. Muy bien, jovencitos. Vamos a continuar con el siguiente texto. Texto 3. A ver, voluntario o voluntaria que me lea este texto, por favor. Un voluntario o una voluntaria que me lea el texto. Un voluntario o una voluntaria. Señorita, jovencito. Profesor, Ahí está. la Muñico cultura no solo... Ortiz. Ok. Puedes comenzar. La cultura no solo trata del patrimonio material e inmaterial de una zona particular que la gente disfruta. La cultura es la más poderosa de las fuerzas impulsoras y el factor clave de la humanidad puede usar para desarrollar economías y sociedades. Por este motivo, la ciudad de Incheon, Corea del Sur, se ha esforzado por potenciar la creatividad y el talento, incluyendo sus artesanos maestros que han añadido infraestructura cultural como el pueblo de cerámica de Incheon. Actividades como los talleres internacionales han servido para ampliar un mercado mundial conocido para artesanos y compartir valores y actividades culturales. Además, el gobierno de la ciudad ha fomentado el estado de la ciudad al ser miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO y compartir los programas culturales que han ofrecido resultados positivos. Es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con los objetivos de la UNESCO para ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y ser felices. La ciudad de Incheon aprovechará esta experiencia para ayudar a la humanidad a disfrutar del desarrollo sostenible mediante la participación activa en los distintos programas y proyectos de la red de ciudades creativas de la UNESCO. Beyond Dong 2017, para potenciar el talento y la creatividad para la sostenibilidad. En Cultura Futuro Urbano, Informe Mundial sobre la Cultura para el Desarrollo Urbano Sostenible, París, UNESCO. Muy bien, Muñico, gracias por la lectura. En el texto se está hablando de un programa cultural, ¿no? Financiado, promovido por la UNESCO. Acá hay una parte interesante, vamos a leerlo, dice: el gobierno de la ciudad ha fomentado el estado de la ciudad al ser miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO, RCCU, y compartir los programas culturales que han ofrecido resultados positivos. Es esperable que estos esfuerzos y logros se alineen con los objetivos de la UNESCO para ayudar a todas las personas del mundo a vivir en regiones sostenibles y felices. Este proyecto, jóvenes, este programa, no busca pues que las personas ganen dinero en el sentido de hacer una actividad comercial, sino que sean más felices. Esa es la búsqueda. Muy bien. A ver, jovencitos. Primera pregunta. A ver, déjame ordenar aquí. Ya está. Resulta compatible sobre la articulación de acciones que permitan difundir y repotenciar las actividades culturales, afirmar que la finalidad de estas, en rigor, es el crecimiento económico a través de la artesanía que permite obtener ganancias considerables. Las sociedades se esfuerzan por captar talentos musicales para poder crecer como potencias económicas a nivel mundial.
Es posible que la felicidad sea prioritaria en países en vías de desarrollo y por ello es fundamental el impulso de la cultura. Su impacto trasciende los procesos formativos, pues constituyen, además, vías idóneas de desarrollo para las ciudades. ¿Cuál será aquí la respuesta entre estas alternativas? Muy bien, ¿cuál será? ¿Cuál será la respuesta? Dice, resulta compatible sobre la articulación de acciones que permitan difundir y repotenciar las actividades culturales. Afirmar que. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dicen, ¿será esa o habrá otra? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será? ¿La C o habrá otra? No es la C, jovencitos. Aquí hay otra alternativa. Porque en la C dice, es posible que la felicidad sea prioritaria en países en vías de desarrollo y por ello es fundamental el impulso de la cultura. Claro, decir que la felicidad es lo más importante en países de vía de desarrollo, no es compatible con el texto. Por eso no podría ser la C. Aquí la respuesta es la D, me dicen la D, la A. A ver, aquí la respuesta es, jovencitos, la D. Su impacto trasciende los procesos formativos, pues constituyen además vías idóneas de desarrollo para las ciudades. La D es la respuesta, es compatible. Una de sus búsquedas es la felicidad, pero no de un país en vías de desarrollo. Decir que un país en vías de desarrollo, la felicidad es lo más importante, no podría ser. La D es la respuesta. Muy bien, jóvenes señoritas. En la 2, la pregunta es la siguiente. ¿Es compatible afirmar que la experiencia cultural en Incheon se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplias? Porque, ¿cuál será la respuesta? La transmisión de la cultura es un fenómeno insoslayable en todas las sociedades. Los artesanos forman asociaciones interculturales a través de redes en el mundo. La UNESCO encabeza proyectos de desarrollo cultural que incluyen varios países. Uno de los tantos proyectos de la UNESCO incluye a países orientales y occidentales. ¿Cuál será aquí la respuesta? La C, me dice Leva. ¿Por qué es compatible afirmar que la experiencia cultural de Incheon se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplias? ¿Cuál será? ¿Cuál será, jovencitos? La A. ¿Cuál será aquí la respuesta? Dice, ¿no? Es compatible afirmar que la experiencia cultural de Incheon se enmarca en una política global.
de acciones sostenibles más amplias. ¿Quién está organizando esta experiencia cultural en Incheon? En el texto nos hablan de que es la UNESCO, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Se debería mencionar entonces a esta institución que está realizando esta política global. ¿Cuál sería la respuesta? La C. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A ver, a ver, a ver. Crispín me dice la C, Pérez la A, Leva la C. Aquí la respuesta, jovencitos, es la C. Muy bien. La UNESCO encabeza proyectos de desarrollo cultural que incluyen a varios países. Uno de estos lugares es Incheon. Muy bien, la C, correcto. En la número 3, sobre la naturaleza de la UNESCO como organización, es compatible afirmar que sobre la naturaleza de la UNESCO como organización, es compatible afirmar qué cosa. Esta impulsa la labor de los artesanos y los pintores para generar empleos dignos, promueve los eventos de tipo cultural por intereses crematísticos, por intereses económicos de las potencias. La necesidad de formar individuos cultos depende de estados intervencionistas. El desarrollo para esta se engarza con el objetivo de obtener sociedades felices. ¿Cuál será aquí la respuesta? La D, me dice Leva. La B, me dice Ramos. La D, ¿cuál será? Muy bien, jovencitos. La D es la respuesta. El desarrollo para esta, ¿no? Para la UNESCO, se engarza con el objetivo de obtener sociedades felices. Esa es compatible. La B no es compatible porque dice promueve los eventos de tipo cultural por intereses económicos. O sea, lo más importante sería los intereses económicos de las potencias, dicen. No, no los mueve un interés económico. La D es la respuesta. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Voy a leer yo el siguiente texto para responder las preguntas. Ahí está. A ver, jovencitos. Dice lo siguiente. Isaac Newton, en la mente de los críticos de la ciencia, personificación única, el universo le parecía como un mecanismo de relojería, literalmente. Describió con gran precisión los movimientos regulares y orbitales predecibles de los planetas alrededor del Sol o de la Luna alrededor de la Tierra, esencialmente mediante la misma ecuación diferencial que predice el vaivén de un péndulo o la oscilación de un muelle. Hoy tenemos tendencia a pensar que ocupamos una posición ventajosa eminente y a lamentarnos de que los pobres newtonianos tuvieran un punto de vista tan limitado. Pero dentro de ciertos límites razonables, las mismas ecuaciones armónicas que describen el mecanismo del reloj describen los movimientos de objetos astronómicos en todo el universo.
Es un paralelismo profundo, no trivial, no sin importancia. Desde luego, en el sistema solar no hay engranajes y las partes componentes del mecanismo de reloj gravitacional no se tocan. Los movimientos de los planetas son más complicados que los de péndulos y muelles. Además, el modelo de mecanismo de relojería se quiebra en ciertas circunstancias. Sin embargo, en los relojes de péndulo también se conoce algo como el movimiento caótico. Si desplazamos el plomo demasiado lejos de la perpendicular, el movimiento es arrítmico, sin ritmo y desordenado. Cualquier reloj mecánico y toda la idea de marcar el tiempo viene del movimiento observado del Sol y las estrellas. Muy bien, jovencitos. Aquí tenemos un texto fácil de entender. La idea principal está en la primera parte del texto. Dice lo siguiente. A Isaac Newton, el universo le parecía como un mecanismo de relojería. Literalmente, describió con gran precisión los movimientos regulares y orbitales predecibles de los planetas alrededor del Sol, de la Luna, alrededor de la Tierra, esencialmente mediante la misma ecuación que predice el vaivén de un péndulo o la oscilación de un muelle. Es decir, para Isaac Newton, la armonía del universo era como la armonía que existe en un reloj. Aquí en la parte del medio dice también algo importante, dice, es un paralelismo profundo, no trivial. O sea, esta comparación, esta semejanza entre un reloj con el mecanismo del universo es algo profundo, no es algo trivial. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a responder las preguntas. La primera de ellas, acerca de los movimientos de los astros en el marco de la propuesta de Newton, es incompatible. ¿Cuál es la oración incompatible? Por su regularidad, fueron descritos por el físico de forma muy precisa. El físico analizó los desplazamientos de los planetas alrededor del Sol, fueron descritos mediante mecanismos predictivos bastante generales. Este propuso ecuaciones diferenciales distintas para el Sol y la Luna. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? Muy bien. La C. ¿Cuál es la oración que contradice al texto? ¿Cuál será? La oración que contradice al texto, muchachos. La D, me dice Leva, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es la que contradice al texto? Dice A, por su regularidad fueron descritos por el físico de forma muy precisa. Sí, eso es compatible.
el físico analizó los desplazamientos de los planetas alrededor del Sol. Sí, eso es compatible. ¿Fueron descritos mediante mecanismos predictivos bastante generales? Sí, es compatible. Este propuso ecuaciones diferenciales distintas para el Sol y la Luna. Falso. Más bien, las ecuaciones eran bastante similares, referentes al Sol y a la Luna. La D es la incompatible. Incompatible. Muy bien. A ver, continuamos. Pregunta siguiente. Sobre el paralelismo entre los mecanismos de los astros realizada por Newton y los mecanismos del reloj, es incompatible sostener que. ¿Cuál sería lo incompatible? ¿Cuál es lo que contradice al texto? ¿Cuál será aquí? La A dice, este se plantea de forma didáctica, pero es en sentido estricto muy superficial. Con base a ciertos límites razonables es posible sostenerlo de forma profunda. Carece de correlatos totales, pues los engranajes son inexistentes en el espacio. Los cuerpos celestes y sus relaciones son de mayor complejidad que un péndulo. ¿Cuál será la respuesta? Lo habíamos destacado, ¿no? Hace un momento. A ver, vamos a verlo de nuevo. Acá dice. Pero dentro de ciertos límites razonables, las mismas ecuaciones armónicas que describen el mecanismo del reloj describen los movimientos de objetos astronómicos en todo el universo. Es un paralelismo profundo, no trivial. Aquí está la clave. ¿Cuál sería la respuesta? La D, la A, ¿cuál será? Sobre el paralelismo entre los mecanismos de los astros realizada por Newton y los mecanismos del reloj, es incompatible sostener. Muy bien, Leva. La A es la respuesta. Este se plantea de forma didáctica, pero es en sentido estricto muy superficial. Esto contradice al texto. En el texto literalmente dice que es una comparación profunda, que hay semejanzas profundas. Es un paralelismo profundo, no superficial. La que es incompatible, entonces, es la A. A de avión. Muy bien, jovencitos. La número 3, y te voy a pasar el enlace para que resuelvas el formulario. ¿Está bien? Dice, es incompatible, de nuevo, incompatible, afirmar que el mecanismo temporal del espacio es completamente equivalente al de un reloj, entre otros, porque ¿cuál será aquí la respuesta? ¿La B? La D, me dice Chávez. ¿Cuál será la respuesta?
Aquí la respuesta, jovencitos, es la D. La D. Es incompatible afirmar que el mecanismo temporal del espacio es completamente equivalente al de un reloj, entre otros porque en algún momento los engranajes del reloj pueden averiarse, cosa que no sucede con los astros. La D es la respuesta. La D es la respuesta. muy bien, jovencitos, señoritas. Ahora sí voy a compartirte el enlace. Voy a dejar de compartir el PDF. Muy bien. Voy a compartirte el enlace. Dame unos segunditos.